hay un conflicto a miles de kilómetros de distancia que está haciendo que algo tan cotidiano como llenar el depósito en las Islas Canarias duela, y mucho, más que nunca. Los precios del combustible se han disparado, pero ojo, porque esto no afecta solo al bolsillo de cada uno, es que amenaza con paralizar literalmente la economía entera del archipiélago. La pregunta que está en la cabeza de todo el mundo es esta. ¿Por qué de repente cuesta tanto llenar el depósito en Canarias? Pues vamos a meternos de lleno en el tema. Vamos a desglosar las cifras, a ver cuál es el impacto real y, sobre todo, qué soluciones se están proponiendo para una situación que, como vamos a ver, ya es crítica. Y para entender bien todo esto, nos vamos a apoyar en el análisis de quienes están viviendo el problema en primera línea. La Federación de Empresas de Transportes de Canarias, la FET. Son ellos quienes han dado la voz de alarma, poniendo unos números muy claros sobre la mesa. Bueno, pues aquí empieza todo. El origen de esta alerta roja está en la tensión internacional, concretamente en Irán, que dispara el precio del crudo en todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo se traduce eso en la gasolinera de la esquina? Pues las consecuencias se están sintiendo ya de forma inmediata y muy contundente en todas las islas. Vamos a hablar de cifras, de las que de verdad importan. El gasóleo A ha subido, así, de golpe, entre 10 y 25 céntimos por litro, y la gasolina 95, por su parte, entre 8 y 15. Hay que tener claro que esto no es una de esas pequeñas fluctuaciones a las que estamos acostumbrados, no. Es un salto repentino y brutal, que lo cambia absolutamente todo para quien depende de su vehículo para trabajar. Pero es que la subida no es igual para todos. La situación es todavía más crítica, si cabe, en La Palma, La Gomera y El Hierro. En estas que llaman las Islas Verdes, los precios ya partían de una base más alta. Es lo que se conoce como el coste de la doble insularidad, que ahora con esta crisis se nota más que nunca. Vale, hemos visto los céntimos que sube cada litro, pero eso es solo la punta del iceberg. Porque cuando sumamos el coste que esto supone para todo el sector del transporte, ya no hablamos de céntimos. Empezamos a hablar de millones de euros, y las cifras, de verdad, son para echarse a temblar. 9.881.050 euros. Esa es la cifra. Ese es el sobrecoste extra que el sector del transporte profesional en Canarias tiene que asumir. Pero no en un año, no. Cada mes. Y claro, si proyectamos esto a un año entero, el agujero se vuelve desolador, más de 118 millones de euros de sobrecoste. Y este es el punto clave. No estamos hablando de un mal año y ya está. Estamos hablando de una carga financiera que podría significar el cierre para muchísimas empresas de transporte. Pero, ¿qué significan realmente esos millones en el día a día? ¿Cómo le afecta esto a la guagua que nos lleva al trabajo? ¿O a la ambulancia que tiene que responder a una emergencia? Vamos a ver cómo esta crisis está empujando al límite a los servicios más esenciales que tenemos. Si lo bajamos al detalle, por vehículo, la cosa se ve todavía más clara. Para una guagua de línea regular, por ejemplo, esto supone 1.000 euros extra cada mes. Para un camión, 400 euros. Fijaos, incluso una ambulancia tiene un sobrecoste de 375 euros y un taxi, 160. Ya no es un número abstracto, ¿verdad? Es el coste real de mantener las islas conectadas y en marcha. Y un detalle muy importante, estas cifras que ha calculado la FED se centran solo en el transporte profesional, o sea, dejan fuera a todas las flotas de vehículos de reparto, de la construcción, de empresas de servicios, lo que quiere decir que el impacto real en la economía canaria es por lo tanto mucho mayor de lo que estamos viendo aquí. Pero la FED, como decíamos, no se ha quedado solo en denunciar la situación, han pasado directamente a la acción, presentando un plan de rescate muy detallado para intentar, por lo menos, amortiguar el golpe. Sus propuestas al Gobierno de Canarias son muy claras y directas. Primero, aumentar la devolución del combustible profesional a casi el 100%. Segundo, una bonificación extra de 20 céntimos para las Islas Verdes. También reducir impuestos a otros productos clave como lubricantes y neumáticos. Y sobre todo, que se actúe ya, con urgencia, a través de un decreto ley. El plan, además, no se queda solo en el gobierno canario. Apunta a todos los niveles de la administración. A los cabildos, por ejemplo, les piden que suspendan su impuesto sobre hidrocarburos y al gobierno de España le piden una bonificación de 25 céntimos y un paquete de ayudas directas, muy parecido al que ya se activó durante la crisis de Ucrania. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta final es bastante evidente. ¿Por qué debería importarnos esta crisis a todos, aunque no seamos transportistas? Dicho de otro modo, ¿qué es lo que de verdad está en juego para el conjunto de la sociedad canaria? Pues la advertencia de la propia FED es la clave de todo esto y es muy clara. Si las administraciones no actúan ya con medidas de contingencia, el sobrecoste no se va a quedar solo en el transporte. Lo que podría pasar es que provoque una subida general de la inflación que afectaría muy negativamente a toda la economía canaria.
Y aquí está la razón de por qué nos afecta a todos, sin excepción. El transporte por carretera es, por así decirlo, el sistema circulatorio de la economía. Es el que mueve los alimentos al supermercado, los materiales a las obras, a los turistas a los hoteles. Si este sistema se encarece, o lo que es peor, se colapsa, toda la economía de las islas se acaba resintiendo. Así que la situación es esta. La FED ha puesto el análisis y las soluciones encima de la mesa. La economía de las islas está en alerta. La pregunta que ahora mismo queda en el aire es: ¿serán escuchadas estas propuestas a tiempo para evitar un mal mayor?